Hola chiquillos, buenos días. Hola Hola, a profe. todos, buenos días, buenos días. Buenos días, profe. Buenos días chiquillos, ¿cómo están? Buenos días a todos, espero que estén muy bien. Ya vamos a esperar que se unan los últimos compañeros que están conectando, ya están casi. Ya, les doy la bienvenida entonces a todos chiquillos en la clase de hoy día de tecnología 29 de octubre. Ya chiquillos, no nos queda nada para finalizar ya este mes y entrar derechamente, imagínense ya a noviembre, no nos queda nada para finalizar casi este año escolar. Así que ojo con los que deben nota y traten de ponerse al día. Obviamente ahí los que deben notas del primer semestre, sus profe jefes, ¿cierto? Se están poniendo al día con ustedes y debiesen estarles mandando los correos con las guías de todas las asignaturas, incluyendo la mía, para que queden zanjados todos los que deben evaluaciones todavía del primer semestre, ¿ya? Así que en eso, por favor, les pido que las realicen las actividades y que puedan realizarlas lo antes posible para poder evaluarlas, ¿ya? Así que en ese sentido, ese es mi mensaje el día de hoy. Ya, chiquillos, viene entrando Pía entonces y vamos a dar inicio a la clase el día de hoy en lo que quedamos la semana pasada, ¿ya? Breve resumen, ¿cierto? De lo que hemos visto hasta ahora han sido los tipos de operadores, ¿cierto? Los cuatro distintos tipos de operadores en los que nosotros hemos trabajado y conocimos entonces la semana pasada todo lo que era referente a los errores, ¿cierto? Que ustedes podían obtener cuando se realizara una fórmula y diera algún tipo de error, ¿cierto? Vimos lo que eran los tipos de cursores, alcanzamos a ver cuándo en específicamente qué tipo de cursor sirve. El cursor, recuerden que es la flechita que yo estoy apuntando, ¿cierto? Para poder ver, ¿cierto?, cuáles son las funciones en Excel, porque si bien nosotros dijimos que Excel era tan mañoso y tan estricto, ¿cierto?, que daba errores sencillamente porque nosotros nos equivocásemos, aunque sea en un punto, en un espacio, en lo que sea, Excel es súper mañoso, entonces, ¿es o no es? Por lo tanto, en ese sentido yo tengo que ser súper estricta con ustedes para que logren comprender en qué se equivocaron, por ejemplo, cuál fue el error que ustedes obtuvieron y que se logren dar cuenta de eso también ustedes cuando estén haciendo un ejercicio, porque finalmente esa es la idea de que ustedes eh, comprendan, ¿cierto?, de qué es Excel, en qué me puedo equivocar, cómo lo puedo solucionar, ¿cierto? ¿Cuál es el tipo de problema que existe? Entonces, esa es la idea en la que ustedes debiesen tener en consideración, ¿ya? Hoy día vamos entonces a continuar con lo pendiente que quedamos la semana pasada, ¿ya? Y me recuerdo que la semana pasada alcanzamos a ver solamente y rápidamente la suma y la resta, ¿ya? Alcanzamos a ver detalladamente lo que se podía realizar en esa ocasión y ahora entonces vamos a realizar detalladamente los otros ejercicios que ustedes ven acá, que están en la plataforma, ¿cierto? Y que es la división, la multiplicación, el promedio mínimo y máximo. En esta clase entonces vamos a revisar eso y dentro de las próximas semanas entonces vamos a trabajar un nuevo archivo, ¿ya? Que no debiesen aparecer las fórmulas y funciones como en estos casos, como en este caso de la suma, ¿cierto? Que aparece aquí, que yo además se los dejé acá en la resta también. En todos los ejercicios, ¿cierto? Yo les dejé cuál era la función que ustedes debiesen utilizar, ¿ya? Ahora, los próximos ejercicios, yo les voy a dejar siempre el formulario este que ustedes ven acá, ¿ya? Pero la idea es que ustedes en los ejercicios siguientes ya no se va a llamar ejemplo suma, ¿ya? Sino que se va a llamar ejercicio 1, 2, 3, 4 y ahí ustedes van a tener que ir aplicando qué tipo de función es la que ustedes deben utilizar, ¿ya? Si es la suma, si primero debemos restar, después multiplicar, etcétera. Ustedes ahí entonces deben ir sabiendo
y averiguando qué fórmula o qué función ustedes entonces deben aplicar para poder resolver ese ejercicio. Ese es el fin de Excel, fíjense, porque cuando ustedes vayan a trabajar, por ejemplo, el jefe a ustedes no les va a decir, ¿me puedes calcular, por ejemplo, aquí? Les va a decir esto, calcúlame la deuda total, por ejemplo. Entonces ustedes van a tener que pensar qué fórmula y función de todas las que yo les enseñé me sirve para poder resolver este ejemplo, ¿ya? Esa es la idea, esa es la matriz, eso es lo central que nosotros debemos comprender. ¿Cómo yo puedo hacer para resolver este ejercicio que mi jefe me está pidiendo? Si ustedes hoy día le dijeran distintas razones, ¿cierto? Del jefe o su compañero, ¿cierto? O el gerente o el dueño de de la empresa si le está diciendo, a ver, aquí, en la multiplicación, hagamos como que no aparece nada acá. Y le dice, bueno, ahí te dejé la planilla con las cantidades y los valores. Calcúlame, por favor, el stock valorizado y ustedes van a quedar chuta, ¿qué hago? ¿Cierto? No, la idea es que ustedes logren pensar, analizar y decir, ya, a ver, ¿cómo se saca el stock valorizado? Fácilmente es la multiplicación de la cantidad por el valor. Listo, ¿ya? Nosotros más adelante vamos a ir viendo ejercicios más complejos, ¿ya? Que ahí ustedes van a darse cuenta que esto que estamos viendo hoy día es sumamente básico, ¿ya? Entonces, la idea es esa, que al menos con los ejercicios que vamos a ver la próxima semana, ustedes logren comprender, ¿cierto? ¿Qué deben hacer en cada momento? ¿Ya? ¿Qué fórmula o qué función se debe aplicar en ese ejercicio? ¿Ya? Entonces, resumen, ¿cierto? Acá tenemos los operadores. Recordemos que los operadores aritméticos son signos matemáticos básicos. Recuerden que tenemos prueba el próximo martes, ¿ya? Estos son los tipos de operadores, ¿cierto? Aritméticos son signos básicos matemáticos, ¿cierto? Que nos ayudan a realizar fórmulas y funciones básicas, ¿ya? Los operadores de comparación son los signos que nosotros vemos acá, que es el mayor, menor, menor que, signo distinto y el signo igual, ¿cierto? Esto todavía nosotros no los vamos a aplicar en un ejercicio, pero sí deben saber que existe porque además también puede ser pregunta de prueba, ¿ok? Tenemos los operadores de texto que sirven para unir un texto con otro, que están en distintas celdas, ya la unimos en una tercera. Y los operadores de referencia también lo vimos nosotros, y estos operadores de referencia son cuando nosotros lo ingresamos dentro de un rango, ¿ya? Cuando seleccionamos un rango de Excel, ¿cierto? Cuando ingresamos estos dos puntos significa hasta, ¿cierto? Y cuando nosotros ponemos el punto y coma, vamos agregando como entre comillas un i, ¿cierto? En el que nos va diciendo cuáles son los rangos que yo voy a seleccionar, ¿ya? Y hasta dónde también, que puede ser incluso ambos, por ejemplo, en este mismo ejemplo que está acá, que vamos a realizar la suma de B5 hasta B15, o sea, un rango, y después vamos a sumar otro rango más, desde D5 hasta D15, ¿ok? Esa es la información básica que ustedes deben saber en relación a los operadores y tipos de operadores. ¿Ya? ¿Alguien tiene alguna duda hasta aquí antes de que comencemos? ¿Que no haya entendido algo? Hablen ahora, chiquillos, porque recuerden que tenemos la prueba la próxima semana. Próximo martes 2 va a ser la evaluación, recuerden. No, profe. ¿No? ¿Nadie? Ya. Seguimos avanzando entonces. La semana pasada vimos la suma y alcanzamos a ver la resta. Dijimos que en la suma habían tres posibilidades de sumar, en la cual una era escribir derechamente, ¿cierto?, el rango, suma, paréntesis, y seleccionábamos el rango, ya cerramos paréntesis. La otra era la opción de acá de autosuma, ¿cierto?, que podíamos pinchar directamente ahí la autosuma. Fíjense, si yo lo aprieto automáticamente aparece. O también tenemos la posibilidad de pincharlo, esa flechita que está al costado, ¿cierto? Derecho, y aquí tenemos para seleccionar cuál es la función que yo voy a utilizar. En este caso es la suma.
Y fíjense que automáticamente aparece escrito por sí solo, signo igual, suma y los paréntesis. Lo único que aquí yo tengo que hacer es seleccionar el rango que yo voy a sumar. En este caso es S, ¿ya? Y solamente apretamos Enter. Y la tercera opción, a alguien se le prendió el micrófono. Y la tercera opción es sumar derechamente de uno en uno, pero que eso yo les dije que en realidad no se los recomendaba porque nos demorábamos mucho, ¿cierto? En sumar, que era signo igual, uno más el otro, más el siguiente, y así sucesivamente íbamos a empezar uno por uno, y la verdad es que es sumamente lento para cuando hay ejemplos, o sea, cuando hay bases de datos, ¿cierto? Muy largas, no vamos a estar sumando uno por uno. Siempre vamos a estar utilizando las funciones que Excel nos presenta. Para la resta, Yo te digo al tiro porque dije capaz, de hecho le iba a avisar, ten cuidado con la patente, como la Cami, te escucho la mitad porque hay alguien que está hablando muy fuerte. Sí, es mi mami, disculpe. A ver, espérame, me voy a mover. Ya. Ya, lo que pasa es que cuando estaba haciendo esa, ¿De la suma? la suma, ¿Ya? yo seleccioné todo el rango, pero ¿Ya? me dio otro resultado. Y ¿Cuánto te después dio? 145, algo así. Ya. Y me Y tincas. después, Te escucho. después ahí abajito donde está lo amarillo, me salía como un triangulito amarillo. Entonces yo lo apreté y no sé qué apreté y ahí se puso en 222, pero no sé por qué pasó eso. Ya, mira, lo que pasa es que la mayoría de las veces, por ejemplo, en este caso, fíjense qué es lo que va a pasar. Si yo aprieto signo igual, el signo igual, fíjense que me hace como agrandar este espacio amarillo donde yo quiero el resultado. Miren, y entonces, ¿qué va a pasar? Me va a tapar este último número que es el 36, ¿ya? Miren, signo igual, suma, paréntesis, ven que yo ahora quiero seleccionar hasta el 36, pero no me deja, ¿ya? ¿Qué es lo que vamos a hacer nosotros? Miren, pincho la primera, ¿cierto? Y arrastro, de igual manera yo sigo arrastrando hacia abajo. ¿Ven que aquí por la orillita se ve que todavía sigue moviéndose, ¿cierto? El rango. Ya, lo selecciono de igual manera. Lo más probable es que tú hayas seleccionado hasta aquí, donde tú vistes nomás, que es hasta el 32. Ahí puedes haber cerrado paréntesis, no te da el valor que te había dado, pero el que te daba directamente a ti. No sé hasta qué valor habrá sumado a lo mejor. Eso puede haber cambiado, ¿ya? Pero, por ejemplo, les paso el dato de que cuando pase esto, por ejemplo, de que el color amarillo, fíjense, me está tapando el número anterior, yo sencillamente sigo bajando nomás en mi rango, ¿ya? Porque es como visualmente lo que yo estoy viendo, pero en realidad detrás de eso sigue estando la celda que yo necesito. Así que en ese sentido tienen que realizarlo igual. Cami, ¿qué resultado te había dado a ti? Es que la verdad no me acuerdo porque Ya, ese lo hice justo ese mismo día cuando mandó la actividad. Entonces, ya. Puede que pero te haya dado era, este valor, 186, sí, sí, ¿sí? yo creo que pasó Claro, eso porque yo hice lo mismo que hizo y debe haber sido que no tomó la grabación. exacto. Sí, eso puede ser, es lo más probable. ¿Ya? Y bueno, estas flechitas que aparecen aquí, fíjense que apareció como una flechita verde ahí, miren, toda la esquina, un triangulito verde. Ya, fíjense que si yo lo pincho, al ladito me va a aparecer aquí, y esto es un mensaje como entre comillas de error. Algo pasa extraño, me está diciendo Excel. A ver, ¿y qué dice? Que la fórmula omite celdas adyacentes, o sea, puede ser fórmulas de los lados, ¿cierto? En las que nosotros no estemos incluyendo. Esto no significa nada para nuestro resultado, ¿ya? A veces, como les digo yo, Excel es tan quisquilloso en ese sentido que ante cualquier situación compleja, no compleja en realidad, que él no le guste mucho, siente que tiene que avisar que hay un error, ¿ya? Entonces, en ese caso, yo pinché hasta la C12. En ese caso, ahí entonces la idea es que se vuelva a hacer la misma fórmula, a lo mejor fíjense que yo ahora la volví a hacer,
¿cierto? Y me aparece el error, no me aparece el error y me aparece el resultado. Así que en ese caso, si quieren volver a intentarlo hacer, lo pueden hacer, pero Excel también les está avisando como que hay algo raro. A ver, sumaste algo que no debías, a lo mejor sumaste algo, algo raro, algún mensaje te está entregando Excel en ese sentido. ¿Ya? ¿Alguna otra duda hasta aquí, chiquillos? ¿No? Ya, continuamos entonces y nos vamos a la resta. La resta nosotros también la alcanzamos a ver la semana pasada. Yo les dije que no existe una fórmula en la resta, ¿ya? En el que, por ejemplo, yo escriba signo igual, resta y selecciono el rango. No, no hay ninguna fórmula, chiquillos, ninguna función en la que nosotros podamos restar así como masivamente como lo hacemos con la suma. Ya, esto no pasa en la resta, es todo lo contrario. La resta sencillamente se hace como está aquí, como en esta parte de aquí. No hay otra fórmula de poder restar, ¿ya? Por lo tanto, lo que sí, fíjense aquí que yo les voy a enseñar algo que es, no me acuerdo si lo vimos la semana pasada, pero es algo que a nosotros nos va a ayudar por sobremanera cuando nosotros tengamos, por ejemplo, ejercicios muy largos. ¿Sí? Excel es, la idea es aminorar los tiempos, acortar los tiempos, ¿cierto? Para que nosotros podamos tener como trabajador más tiempo en hacer otro tipo de cosas. Entonces, la idea es ir acotando los tiempos. Miren, en este caso, por ejemplo, aquí tenemos enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio. 2, 4, 6, 6 meses. Pero, ¿qué pasaría si tuviéramos 2 años, por ejemplo? Si es que tuviéramos 5 años hacia abajo la deuda, sería mucho, ¿cierto? Si es que tuviéramos los meses completos, etcétera. Por lo tanto, no vamos a estar haciendo uno por uno. Entonces, ¿qué es lo que pasa en este sentido? Miren, lo que vamos a realizar es la resta. Lo que a todos mis cursos que les hago tecnología, los que les hago taller de informática, lo que les hago informática aplicativa en tercero medio, a todos les doy el mismo mensaje. Ahora a ustedes que son de tecnología y estamos en mi área que me encanta, que es Excel, eh, lo primero que debemos hacer para poder desarrollar un ejercicio es, y que nos entregan un ejercicio así al tiro, y que tengamos que desarrollar, ya. Lo primero, el mensaje que yo siempre les doy es que revisemos cuál es la información que nosotros tenemos. Por ejemplo, esta información nosotros tenemos los meses del año, tenemos el valor de una deuda y tenemos el pago de la deuda. Por lo tanto, ¿para qué me sirve saber yo esta información? Para saber más o menos qué tengo que hacer, porque fíjense que aquí yo no les estoy poniendo ninguna indicación, nada. Entonces, solamente yo les estoy diciendo cuál es la solución a la que tienen que llegar, ¿ok? Por lo tanto, ustedes tienen que pensar en el desarrollo, en cómo llegar a ese valor, ¿ya? Entonces, bueno, esto es súper sencillo porque en realidad es solamente una resta y en la que ustedes deben realizar lo siguiente. Si yo les digo, realicen una resta y les estoy dando la deuda y cuánto han pagado, sencillamente necesito saber cuánto es la deuda actual, por lo tanto debo restar la deuda y el pago, ¿cierto? Por lo tanto, iniciamos siempre, siempre, siempre una fórmula con el signo igual. Si nosotros no ponemos el signo igual, la fórmula no la va a realizar, no la va a calcular. ¿Ya? Va a quedar la fórmula ahí. Yo les voy a mostrar ahora qué pasa si no ponemos el signo igual, para que ustedes se den cuenta. Lo vamos a hacer primero. La deuda actual entonces es signo igual, los 60.000, pinchamos la primera celda que queremos restar, seleccionamos de nuestro teclado el signo menos, ¿ya? El pago que se realizó de esta deuda, ¿ya? Entonces realizamos la deuda menos el pago. Apretamos Enter y automáticamente nos va a arrojar, ¿cierto? Nuestro resultado de esta famosa deuda. Entonces a él en el mes de enero solamente debo 40.000, ¿ya? Eso es, y aquí está, fíjese, el mismo ejercicio, ¿ya? Si yo selecciono la celda donde hice el ejercicio, fíjense que yo no voy a ver la fórmula a menos que apriete doble clic en esa misma fórmula, ¿ya? Si yo aprieto Enter de nuevo, me aparece el resultado. Ahora, si yo pincho la celda, ¿cierto? Esta, ¿dónde puedo ver mi
fórmula que yo hice acá, po, donde tenemos la parte de la barra de fórmulas. Fíjense que ahí está como, es como tras bambalinas. Detrás del escenario, ¿cierto? Pongamos que es el escenario, aquí atrás está mi fórmula, que es lo que hice para poder llegar a ese resultado, ¿ok? Ya. Ahora, miren, ¿qué pasaría si yo saco el signo igual? Miren, solamente queda eso, ¿ven? No hace un cálculo, porque nosotros debemos activar una fórmula siempre con el signo igual. Y ahí fíjense que se activan los colores, que los colores en Excel siempre me va diciendo cuál es la celda que yo tengo seleccionada. Ya, aprieto Enter y listo. Y entonces, ahora que yo no recuerdo si es que lo aprendimos o no la semana pasada, pero Excel tiene a tal detalle, ¿cierto? Sus ejercicios, ¿cierto? Está a tal detalle desarrollado esto que nosotros estamos viendo esta pantalla, ¿cierto? De Excel, que miren, si yo selecciono la primera celda, ¿cierto? Donde yo recién acabo de hacer mi fórmula, nosotros, miren, lo voy a agrandar un poquitito, pero no se agranda tanto. Nos damos cuenta que, fíjense, miren mi cursor. Acuérdense que si yo me posiciono en la orilla, cambia. Ahora, si yo me posiciono en ese cuadradito, fíjense que está ahí bien pequeñito, es un cuadradito en toda la esquina, que en todas las celdas aparecen, mire, todas las celdas aparecen, ¿ya? Si yo me posiciono aquí, donde hice mi fórmula, yo me posiciono ahí, fíjense que mi cruz es delgadita y negrita, ¿cierto? Ya, si yo me posiciono, pincho, hago clic en esa flecha, en esa cruz, y arrastro hacia abajo, fíjense, automáticamente miren lo que pasa. Se calcula todo hacia abajo. Fíjense, aquí entonces, ¿qué es lo que va pasando? Al yo presionar ese cuadradito pequeño ahí, cuando mi cursor se pone en una cruz negrita delgada, yo estoy copiando ya o arrastrando hacia abajo esta fórmula, yo la estoy copiando hacia abajo. Pero ¿cuál es la diferencia? Que esta fórmula, al arrastrarla hacia abajo, va aumentando su valor de uno en uno. Entonces, en este ejercicio de acá abajo, en esta celda de acá abajo, ya si yo aprieto doble clic, no va a ser C7 y D7. Fíjense, yo voy a hacerle doble clic, sino que va a ser C8 y D8. Si yo voy apretando el siguiente ejercicio, a la siguiente celda, hago doble clic, aparece nuevamente C9, D9. O sea, profe, ¿va aumentando de uno en uno? Sí, aumenta de uno en uno. Y fíjense que a mí me sirve que aumente de uno en uno porque me va aumentando, va arrastrando, va sabiendo cuál es mi deuda más abajo, ¿cierto? Y además va sabiendo cuánto es lo que yo pagué más abajo. Por lo tanto, es proporcional. Va bajando de uno en uno. ¿Ok? Esa es la intención que tiene ese botón. Y ese pequeño botoncito ahí, como les digo, cuadradito, se llama autorrelleno o controlador de relleno, ¿ya? Y es muy utilizado en Excel, o sea, es muchísimo, porque imagínense que nosotros, si no existiese ese botón, nosotros tendríamos que estar así, signo igual, S, menos, eso, listo, la 2. Seguimos, signo igual, es como manual, eso, menos, eso. Estaríamos uno por uno, imagínense si esta fila, estas columnas fueran interminables hacia abajo. Entonces tendríamos que estar uno por uno, no, profe. Ahora ya aprendimos cuál era controlador de relleno o autorrelleno, que es ese pequeño cuadradito que está ahí. Y si yo lo arrastro, profe, me van a dar automáticamente mis resultados que yo necesito. ¿Ya? ¿Dudas hasta aquí, chiquillos? ¿No? Profe, ¿Sí? yo creo es importante de que poner primero bien los datos, porque yo había puesto primero el 20.000 y después Ya. puse los 60 y me dio otro resultado. Te da Y yo dije, negativo, sí, pues, te da así, sí, 20 menos los 60.000. Por eso es importante, te da negativo, ¿viste? Por eso es importante que nosotros revisemos cuál es la información, porque, por ejemplo, yo a lo que he pagado,
en este caso no le puedo restar mi deuda, porque la deuda es lo que a mí me prestaron. Me pasaron 60.000 pesos y de esos 60 yo he pagado 20. Por eso es súper importante en el que nosotros también lo analicemos. Analicemos cuál, por ejemplo, aquí Excel, fíjense, me dio el resultado y yo le puedo decir, jefe, aquí está mi resultado. Pero ¿cómo si yo he pagado, si yo pedí 60.000 pesos y pagué 20? O sea, ¿me adeudan más 40.000 pesos? O sea, ¿me están debiendo a mí más 40.000 pesos? No, pues entonces esa información es la que ustedes deben analizar. Muy bien, como dice la Cami, y que ella dice, sí, profe, yo me equivoqué y está súper bien, pues si aquí estamos para aprender. Y Excel es súper, tiene tantas cosas que al final a veces uno tiene que ser súper ordenado y metodológicamente uno se tiene que concentrar en lo que está haciendo para que no cometa ese tipo de errores. ¿Ven? Aquí fácilmente, o nosotros hoy día nos podemos dar cuenta que si teníamos una deuda y he pagado algo, yo le resto lo que he pagado. ¿Ya? Entonces, de ahí arrastramos hacia abajo, fíjense, y ahí nos dan los valores que adeudamos bien entonces. ¿Ya? Gracias, Cami. ¿Quién más tiene alguna duda o algo que decir en relación a sus ejercicios, algo que les haya pasado? ¿No? Ya, seguimos avanzando entonces. Acá tenemos entonces lo que es la división. Yo les estoy informando cuál es la división. Fíjense que para la división tampoco hay una fórmula en la que solamente me divida, que yo ponga signo igual división, por ejemplo, y seleccione todo el rango. No, la división se hace de manera manual, ¿ya? Y aquí, como yo siempre les digo, les voy a recalcar siempre de aquí en adelante, revisemos qué tipo de información es la que tenemos. En este caso tenemos el tipo, que no nos sirve en realidad, el total de superficie por metro cuadrado, ¿ya? Y el total en valor. Ya, a ver, yo quiero saber cuánto es cada metro cuadrado, ¿ya? Por lo tanto, aquí yo les doy la solución para que ustedes logren llegar a ese valor. Lo que yo necesito saber cuánto es el precio, ¿cierto? Si es que yo pago por metro cuadrado. Por lo tanto, si ustedes se dan cuenta, fíjense, vamos a hacer signo igual. Ojo, yo me voy a equivocar de adrede. Si yo pongo los 70 dividido en los 8.000, en los 8 millones, perdón, me dio cero. Ya, pero a ver, vamos a poner los decimales. O Ah, sea, profe, en esa creo que fue. en esta te Sí, dio, ya, sí, y claro, ahí tuve que poner primero el el valor, valor, el total. Y ahí puse el otro. En esa. ya, sí, en este es más difícil, es más fácil equivocarse porque fíjense que en las conversiones ustedes todavía tienen problemas y por eso lo vamos a ejercitar nosotros harto, que por ejemplo de convertir en dólar, convertir en euro, ¿cierto? Convertir, por ejemplo, aquí estamos convirtiendo en metro cuadrado, ¿ya? Por ejemplo, si yo les digo cuánto es el valor del metro cuadrado, a ver, profe, pero ¿cómo me va a dar 0 pesos? Si yo le estoy pidiendo cuánto es el valor, ¿cierto? Del total del metro cuadrado. Si yo les digo, ya, me da 0,00087,5.000. No cuadra. Entonces, ustedes ahí deben analizar ese tipo de información. Por ejemplo, si yo quiero sacar el metro cuadrado, yo tengo que saber cuánto cuesta ese metro cuadrado, o sea, cuánto es el total que yo estoy pagando por eso, y de ahí lo divido en la cantidad de metros cuadrados, por ejemplo, que yo compré, ¿ya? Y ahí automáticamente, recuerden que este no es un error, sino que, ¿y por qué me dio? A ver, ¿qué hice mal? Vamos a ver de nuevo. Signo igual, los 8 millones dividido en los... También creo que la tuve que agrandar. Igual, si me Ah, que pasó yo lo tengo, mismo, sí. me salieron los Ah, gatos. porque además Ahí. que yo tengo muchos decimales, miren, cuando aparecen, fíjense que ahí aparece un punto y después de la coma son los decimales. Yo con este icono de acá, yo elimino los decimales, ahí está. Entonces lo tenía con todos los decimales, por eso me daba ahí en los hashtags que no aparecían los espacios, ¿ya? Entonces, fíjense, listo, tenemos la división ahí, me coincide con lo que la profe me dijo, ok. Y entonces de ahí arrastro hacia abajo. Listo, miren lo que nos demoramos en hacer este ejercicio, ¿ya? Es netamente saber cuándo y cómo hacerlo. Vámonos entonces a la multiplicación.
tenemos aquí una multiplicación que ahora sí tenemos una función para poder realizarla, ¿ya? Y también la podemos hacer de manera manual. Entonces tenemos dos posibilidades de hacerla. Revisemos qué datos tenemos. Tenemos la cantidad y tenemos el valor. Entonces necesito el stock valorizado, que quiere decir que es la multiplicación de la cantidad por el valor. Entonces tengo dos opciones. Una es signo igual, escribir producto, ¿cierto? Abro paréntesis, selecciono el primer rango, punto y coma, y el segundo, perdón, la primera celda y la segunda celda. Fíjense que, mire, ahí se puso en amarillo, pero no importa, tranquilos. Cierro paréntesis, enter. Listo, ahí está mi stock profe valorizado. ¿Qué hago entonces ahora? Arrastro hacia abajo, ¿cierto? Para que me dé el stock valorizado de todos hacia abajo. Fíjense que se va aumentando B6, C6, la siguiente debiese ser C7, B7, C7, etc. Y ahí va aumentando. Y para hacerlo también de manera manual, entonces podemos hacerlo signo igual, la cantidad por el valor. ¿Ya? Es así de sencillo. Apretamos Enter y apretamos el autorrelleno hacia abajo y fíjense que ahí faltan unos espacios, automáticamente me dio el resultado. Listo. ¿Alguien tiene alguna duda hasta aquí? ¿No? Pucha, se me pasó volando la clase con ustedes. Miren, me quedan 3 minutos. Vamos a lo que es el promedio. Aquí entonces nosotros debiésemos sacar el promedio, ¿cierto? Tenemos los días de la semana y la venta. Ya, entonces alguien tiene algún negocio y necesita sacar el promedio de ventas de la semana. Listo, ahí está mi análisis rápidamente. Entonces, ¿cómo lo hago directamente? Signo igual, escribo promedio, abro paréntesis y fíjense que ahí de nuevo se agrandó eso amarillo. No importa, vamos a seleccionar la primera y fíjense que yo no voy a soltar y voy a seguir arrastrando hasta abajo, igual. Ya, seguí arrastrando hasta ahí, fíjense que se ve poquito, pero hasta ahí está. Y cierro paréntesis, enter. Listo, el promedio de ventas de esta semana fue de 212.857, que es lo mismo que, por ejemplo, cuando ustedes sacaban las notas. ¿Qué hacían en las notas? Hacían la suma, ¿cierto? De, por ejemplo, que todas estas fuesen sus notas, sumaban todas sus notas, una por una, y después eso lo dividían en la cantidad de notas que eran. En este caso son 7 días de la semana, por lo tanto lo dividimos por 7 y fíjense que me va a dar exactamente el mismo resultado. Pero esto obviamente que es más lento si es que tenemos una fórmula que automáticamente me saca el promedio. Así que en ese sentido ustedes deben utilizar esta fórmula de ahora en adelante para los ejercicios. ¿Dudas con ese? ¿No? Ya. Y por Profe, último, ¿sí? ¿podría explicar de nuevo que no entendí bien? Ya, me queda un minutito. Miren, vamos a terminar este minuto aquí en el promedio. Yo voy a sacar, necesito sacar, tengo las ventas de una semana, ¿cierto? Por lo tanto, aquí yo necesito sacar en los valores, sacar el promedio de venta de esta semana, ¿ya? ¿Cuánto se vendió en promedio? Entonces yo escribo el signo igual y escribo promedio, abro paréntesis y selecciono todos los números o el rango que yo quiero sacar mi promedio. Selecciono completamente el rango, el rango lo selecciono completamente y cierro paréntesis y automáticamente me va a dar el promedio de todos esos números que están ahí. ¿Ya? Si tienen alguna duda, no sé quién me preguntó, si tiene alguna duda, lo vamos a ver, me escribe algún correito si es que quedó con la duda y lo vemos por correo. El resto de mínimo y máximo también, súper fácil, es lo mismo, max, min y se selecciona el rango. Chiquillos, nos queda nada. Que estén muy bien. Cualquier duda, consulta, me escriben a mi correo nomás, no hay ningún problema. Recuerden, el martes es la evaluación de 9 hasta las 23 horas.